Estaba a un paso de la puerta del estudio cuando oí la voz de mi padre. No enfadada, sino segura. Tu hermana no recibe nada. Está fuera. Me detuve a medio paso. El pasillo se sentía más frío que hacía un segundo. Ese frío que no proviene del aire acondicionado, sino de saber que algo ya no se puede arreglar. Debería haber entrado. Debería haber dicho algo. Pero no lo hice. Desde la rendija de la puerta, vi a mi papá, Richard Morgan, recostado en su silla de oficina, hablando con mi hermana menor, Melissa. Ella asintió una vez. No dijo nada. Mi madre, Janice, estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, y sonrió. No era la clase de sonrisa que se da cuando algo es gracioso. No. Esto era diferente. Con los labios apretados. Controlada. La clase de sonrisa que dice, funcionó. No recuerdo haber retrocedido. Solo sé que no entré en esa habitación. No hice preguntas. No supliqué. Pasé de largo mi antiguo dormitorio, entré en la habitación de invitados en la que me había estado alojando y abrí mi computadora portátil. Trasladé cada centavo que tenía, ahorros, cuentas de inversión, incluso el dinero para emergencias, a un fondo privado que desconocían. Uno que había abierto hacía años, guiado por una corazonada que nunca comprendí del todo. Lo que no sabían era que yo sabía del segundo fideicomiso. El que mi abuela, Margaret Morgan, había creado justo antes de morir. Del que nunca les habló. Solo yo. Acababa de madurar y no era pequeño. Esa noche no lloré. No grité ni tiré nada. Simplemente me quedé allí sentada, mirando el brillo de la confirmación de la transferencia, y me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no era su hija. Yo era la que creían que no podía ganar. Y ese iba a ser su segundo error. No empezó con esa conversación. Mirando hacia atrás, creo que me estaban borrando mucho antes de decirlo en voz alta. Fue en la foto de Navidad que mamá envió el año pasado, la que subtituló, Morgan, familia llena de amor. Yo no estaba allí. Había volado 2 días antes, había horneado 3 pasteles y envuelto regalos hasta que me acalambraron los dedos. Pero cuando le pregunté por la foto, me dijo, «Oh, cariño, lo tomamos mientras hacías recados». Simplemente se me olvidó. Me dije a mí mismo que no importaba. Luego vinieron los cambios sutiles. Papá, siempre pragmático, siempre controlador, comenzó a decir cosas como, «Eres demasiado emocional para ocuparte de asuntos inmobiliarios». «Oh, esto necesita una cabeza racional». Clare Melissa, mi hermana 4 años menor, dejó de responder mensajes a menos que necesitara algo, un documento, un favor, un préstamo. Su tono siempre era despreocupado, como si aún fuéramos cercanas. Pero la cercanía era hueca. Y Chase, nuestro primo pero criado casi como un hermano, comenzó a llamarme el mártir. Lo dije con una sonrisa, pero pude sentir la agudeza debajo. Aún así seguía apareciendo. Estuve presente cuando mi abuela se cayó por 3ª vez. Estuve en la sala de cuidados paliativos, leyéndole con la voz entrecortada y los ojos cansados. Dejé mi trabajo de consultor para ayudar a papá con su cirugía la primavera pasada. Pagué la factura de la luz cuando Melissa agotó sus tarjetas. Cubrí a Chase cuando su deuda de juego volvió a dispararse. Nunca me dieron las gracias. Simplemente me dejaron, como era de esperar. Y quizás ahí fue donde me equivoqué. Confundí ser necesitada con ser deseada. El verdadero corte llegó la noche en que escuché la segunda conversación, la que nadie sabía que había escuchado. La puerta del estudio de papá estaba entreabierta y su voz se oía como siempre cuando pensaba que no había nadie más alrededor. «No le digas nada de la cuenta», dijo. «Diremos que está cerrada. Lo dividiremos entre nosotros. Clare ya no está. Ya ha sido una carga por mucho tiempo». «Carga». Esa palabra se quedó conmigo. Resonó más fuerte que cualquier portazo o insulto, porque significaba que todo lo que había hecho, el cuidado, las noches largas, el silencio no me había ganado un lugar. Me había hecho desechable. Me quedé en ese pasillo, respirando con dificultad. No porque tuviera miedo, sino porque una parte de mí se estaba desmoronando, la parte que aún quería creer que todo era un malentendido. Que tal vez el dolor los había cambiado. Pero no era dolor. Fue codicia. Y ya no lo ocultaban más. No dormí esa noche. No por miedo, ni por rabia, sino porque seguía oyendo su voz,
Suave, áspera y grave, desde la cama del hospital. Un día te atacarán. Cuando lo hagan, abre el cajón de abajo. En aquel momento, pensé que se refería a algo sentimental, un recuerdo, quizá una carta. Pero ahora lo entendí. Ella lo había previsto. Los había visto con claridad, incluso cuando aún les daba el beneficio de la duda. El cajón estaba en su antiguo dormitorio, caoba, en la esquina superior izquierda de su escritorio, el que nadie había tocado desde el funeral. Lo abrí lentamente, casi esperando que estuviera vacío. Pero no lo estaba. Dentro había una pequeña memoria USB, una carta doblada en su inconfundible cursiva y un sobrecolor crema sellado con sello notarial. Mis manos temblaban cuando abrí la carta. Claire, si estás leyendo esto es que ya han tomado medidas. La sangre no los hace dignos. El amor no los hace leales. Toma lo que es tuyo y no te disculpes. Abuela. Fueron solo 4 líneas, pero cayó como un trueno. Lo leí otra vez. Y otra vez. No lloraba, todavía no. Pero sentí un cambio. No era tristeza, ni siquiera rabia. Era convicción. El sobre contenía una versión enmendada de su testamento, firmada, presenciada y certificada ante notario 2 semanas antes de su fallecimiento. Leo cada palabra lentamente y con cuidado. Me dio el control del 51% del negocio familiar, poder notarial sobre el fideicomiso personal de papá, 2 propiedades de alquiler en Oregón y una cuenta de inversión bloqueada por un valor de poco más de $1,2 millones. No había repartido las cosas equitativamente. No había intentado complacer a todos. Ella me había elegido. No porque fuera mejor, sino porque me quedé. Porque la escuché. Porque le limpié la boca y le tomé la mano cuando nadie más lo hizo. Ella no me había dejado el poder. Ella me había dejado pruebas. Que no estaba loca. Que no imaginaba la distancia, ni el silencio, ni las sonrisas burlonas del otro lado de la mesa. Que en algún lugar en medio de su conspiración, ella había trazado una línea y me había colocado del lado de la verdad. Me quedé sentado con él un buen rato, sin moverme, sosteniendo el sobre como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Querían que me fuera. Está bien. Que tiren el fósforo. Quemaría todo su plan hasta convertirlo en cenizas. Bajé a la cocina a la mañana siguiente como si nada hubiera cambiado. Papá, Richard, estaba sentado a la cabecera de la mesa, hojeando informes financieros. Melissa estaba navegando en su teléfono, masticando tostadas como si fuera algo importante. Mamá, Janice, estaba junto al fregadero, tarareando suavemente mientras revolvía el té. La misma melodía que siempre usaba cuando creía haber ganado. Buenos días, dije. Papá no levantó la vista. Estamos ocupados, Claire. ¿Nos das un minuto? Sonreí. Genial. Practicado. Claro. Solo quería felicitarte. Eso llamó su atención. Él levantó la vista, con el bolígrafo en la mano y las cejas fruncidas. ¿En qué? Dejé el sobre la mesa. Sobre entregarme todo. La mano de mamá se sacudió. El té se derramó sobre el mostrador. No se movió para limpiarlo. Simplemente se quedó allí mirándome. ¿De qué estás hablando? Preguntó. Abrí el sobre, saqué el testamento modificado y lo coloqué entre la mantequera y el café negro de papá. Melissa dejó de desplazarse. Papá se puso de pie lentamente, leyendo la primera línea. Abrió la boca, pero no salió nada. Eso no es, empezó mamá. No es real, dije con calma. Firmado, notariado y presenciado. Me volví hacia papá. ¿Te acuerdas de Beverly? Era amiga de la abuela, de su grupo de la iglesia. Firmó el contrato 2 semanas antes de que falleciera la abuela. Nadie habló. Supongo que no confiaba en el resto de ustedes. Papá gruñó, no fuerte, pero sí profundo. ¿Lo robaste? No, dije con voz firme. Me lo gané. El silencio se prolongó, denso y feo. No lo sentí. Los dejé que lo aceptaran. La pérdida. El shock. El momento en que se dieron cuenta de que las reglas habían cambiado. Pensaste que me iría en silencio, dije. Dejé que me borraras con una sonrisa y una servilleta doblada en acción de gracias. Pero me subestimaste. Papá dio un paso adelante con el dedo levantado. ¿Me escuchas? No, dije más fuerte, pero aún tranquilo. Escucha. La cuenta que intentaste ocultar,
Está congelada. Hice que el banco lo investigara en el momento en que escuché tu pequeño discurso anoche. La cara de Melissa se puso pálida. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó. La miré. Tu herencia, dije, se te escapó de entre los dedos. El labio de mamá tembló. ¿Esta es tu familia? No, dije. Esta es una lección. Entonces me giré y salí. Sin correr, sin esconderme, simplemente reclamando el terreno que nunca pensaron que pisaría. La oficina todavía olía a mi padre, cuero viejo, café fuerte y el ligero amargor de la colonia que se había quedado demasiado tiempo. No había pisado una sala de juntas desde que tenía 22 años. La última vez me ofrecía ayudar con un retiro de la empresa y me dijeron que dejara que los verdaderos profesionales se encargaran. Pero ese lunes por la mañana, entré por la puerta principal, pasé junto a la recepcionista que parpadeó 2 veces antes de reconocerme y seguí caminando directo a la reunión. Los compañeros de papá ya estaban sentados, Thomas, Marianne y algunas caras nuevas. Chase también estaba allí, con un blazer a medida y esa misma actitud arrogante que siempre usaba cuando creía tener la sartén por el mango. Él no levantó la mirada. Caminé hasta la cabecera de la mesa y me senté. Su cabeza se giró hacia mí como si la hubieran tirado de un cable. No perteneces aquí, murmuró. Deslicé los documentos de propiedad sobre la mesa. Según esto, pertenezco exactamente aquí. Leen en silencio y con atención. Thomas se aclaró la garganta. No nos informaron de este cambio de liderazgo, dijo. Lo miré a los ojos. ¿Tú eres ahora? La habitación todavía lo estaba absorbiendo cuando la puerta se abrió de golpe. Papá entró furioso, 10 minutos tarde, respirando con dificultad. Recorrió la mesa con la mirada y se posó en mí. Se detuvo a mitad del paso. Esto es una adquisición hostil, espetó. No, dije. Esto es una corrección. Marchó hacia la mesa y golpeó la madera con la mano. No tienes la experiencia. Tengo la autoridad, dije. Y a partir de hoy, cada transacción superior a $10,000 pasará por mí. La cara de Chase se puso roja. ¿Crees que vas a dirigir este lugar mejor que papá? Lo miré. Realmente lo miré. ¿Considerando que has estado usando fondos de la empresa para pagar tus deudas de póker? Sí. Creo que tengo una buena oportunidad. Se escuchó una fuerte inhalación desde el final de la mesa. Un miembro de la junta directiva comenzó a susurrarle a otro. Un teléfono apareció en el regazo de alguien. Papá no se movió. Simplemente se hundió en su silla como si le hubieran quitado el aire a la habitación. No se trata solo de poder, dije. Se trata de transparencia. Algo que esta empresa no ha visto desde que la abuela dejó el cargo. Thomas asintió lentamente. Ella siempre decía, tú eras quien hacía las verdaderas preguntas. Le di una sonrisa tensa. Ella me enseñó bien. Cuando terminó la reunión, la mayoría se fue rápidamente, con la cabeza gacha y los pies rápidos. Pero papá se quedó atrás. Me siguió hasta el pasillo. ¿De verdad estás haciendo esto?, preguntó. Ya lo hiciste, dije. Cuando decidiste que yo era desechable. Parecía cansado de una manera que nunca le había visto. Ni enojado, ni peligroso, solo vacío. Te arrepentirás de esto. Hice una pausa, con la mano en la puerta de mi oficina. No, papá. Me arrepentí de haber confiado en ti. Esta es la cura. Esa tarde llamé al equipo de auditoría. Comenzamos con cuentas vinculadas a Chase, luego las empresas fantasma de papá y, finalmente, los contratos de consultoría de mamá. Los archivos se acumularon. Nombres limpios, dinero sucio. Y por primera vez en años, sentí que algo se asentaba en mí. No satisfacción. No venganza. Claridad. Los informes de auditoría llegaron más rápido de lo esperado y peores de lo que esperaba. Transferencias con la etiqueta consultoría, enrutadas al Venmo personal de Chase, línea tras línea. Alquileres de equipos inexistentes. Pagos en el extranjero bajo la LLC de papá. Una cuenta de 6 cifras titulada Golden San Ventures que estaba directamente relacionado con el nombre de mi madre. No fue solo mala gestión. Fue intencional. Coordinado. No solo habían intentado eliminarme. Estaban desangrando a la empresa. Permanecí en mi escritorio mucho tiempo después de que la oficina se vaciara, con los dedos fríos contra el teclado,
desplazándome por página tras página de podredumbre financiera disfrazada de estrategia. Esto no fue solo una traición. Fue un robo premeditado. Reuní los documentos y se los envié al equipo legal con un asunto de una sola línea: proceder. Esa noche, Chase apareció en la oficina sin ser invitado. Su camisa estaba arrugada. No se había afeitado. Parecía como si las paredes se estuvieran plegando. «Vas a arruinarnos la vida», escupió. No levanté la vista de la pantalla. «Lo hicieron ustedes mismos. Solo estoy sosteniendo el espejo». Se inclinó hacia adelante con la voz temblorosa. «¿Crees que esto te convierte en una especie de héroe? Estás destruyendo a tu propia familia». Me quedé de pie, lento y tranquilo. La familia no construye imperios con mentiras. La familia no te borra y lo llama lealtad. Y la familia no sonríe mientras le dice a tu hermana que te deje fuera. Su rostro palideció. Abrió la boca para hablar. «Sí», dije. Escuché esa conversación. Cada palabra. Intentó darle un giro, minimizarlo. Siempre tenía una historia. Pero lo interrumpí. «Falsificaste la firma de la abuela en un comprobante de retiro. Eso es un delito». Él se quedó en silencio. «Te di la oportunidad de irte limpio», dije. «Te quedaste. Ahora afronta las consecuencias». Su voz se quebró. «No tienes que hacer esto». «No tengo por qué hacerlo», dije. «Quiero hacerlo». Se fue sin decir otra palabra. Más tarde esa noche, mi abogado llamó. «Estamos listos para presentar cargos penales. ¿Quieren seguir adelante?» Caminé hacia la ventana y miré el cartel de la empresa. Alguna vez un símbolo de orgullo, ahora solo un nombre tallado durante décadas de engaño silencioso. «Sí», dije. «Nada de acuerdos, nada de silencio. Lo haremos según las reglas. Quiero la verdad escrita». Al amanecer, el sitio web de la empresa tenía una nueva pestaña de liderazgo. Mi nombre, mi foto, mi misión. Debajo, una cita de la abuela. «Si no puedes confiar en los cimientos, deséchalos y comienza de nuevo». Y eso era lo que estaba haciendo. Arrancando la podredumbre. Ladrillo a ladrillo, nombre a nombre. El texto llegó esa misma tarde. 1 hora. Sin abogados. «Me debes eso». No le debía nada, pero dije que sí. Nos conocimos en el antiguo jardín de la iglesia detrás de Santa María, el mismo en el que la abuela solía sentarse cuando todavía podía caminar. El mismo lugar donde mamá fingía cuidar rosas mientras recibía llamadas del abogado de sucesiones al que juraba que apenas conocía. Ella ya estaba sentada cuando llegué. Blusa blanca, líneas limpias, demasiado tranquila. Parecía alguien preparándose para una conferencia de prensa, no para una conversación con su hija. No me senté. «Tengo que reconocerlo», dijo. «Te subestimé». «Siempre lo hiciste», dije. Ella sonrió levemente, con los ojos todavía puestos en la capilla. «No intentabas proteger a la abuela. Intentabas destruirme». «No», dije. «Te lo hiciste tú mismo». Entonces se giró hacia mí por completo. Su rostro no se quebró. «Todavía no. Mantuve a esta familia en marcha», dijo, ahora con más vehemencia. «Me aseguré de que tu padre no lo perdiera todo tras su tercera inversión fallida. Reparé los problemas. Me encargué de Chase y de ti. No me inmuté. Yo era el único que no mentía», dije. Se puso de pie lentamente y se sacudió la falda como si acabara de terminar una tarea de jardinería. «Vas a ganar», dijo ella. «Ambos lo sabemos». Ella se acercó más. «¿Pero qué pasa después? ¿Crees que sentirás paz? ¿Crees que la abuela quería este circo?» La miré, realmente la miré, y vi a la mujer que solía amar tratando de arreglar su rostro en algo suave. Pero ya no encajaba. «No», dije. Pero ella habría querido la verdad. Y estaría orgullosa de que por fin dejara de disculparme por existir. Por un momento, solo un parpadeo, su boca se tensó, no por enojo, sino por algo más cercano al dolor. Luego pasó. Ella se inclinó y su voz era apenas un susurro. «Todo se derrumba, Clare. Incluso la verdad». «Espera». No respondí. No me quedé a preguntar qué quería decir. Me di la vuelta y me alejé antes de que ella pudiera transformarlo en una advertencia, una amenaza o una súplica. No necesitaba más finales suyos. La sala del tribunal estaba más fría de lo esperado. No en la temperatura.
El aire en sí se sentía diferente. Tenso. Quieto. Como si hasta las paredes estuvieran esperando oír lo que no podía callarse. Mamá, papá y Melissa se sentaron en fila. 3 caras. 3 máscaras. 3 fantasmas de una familia en la que creía. Cuando llamaron mi nombre, me puse de pie, caminé hacia adelante, levanté mi mano y juré mi verdad. Hablé sin temblar. No es que no tuviera miedo, porque lo tenía, pero porque el miedo ya no me controlaba. Había vivido en el silencio que ellos construían. Ahora hablaría en una habitación que no podían cerrar. Expuse la cronología, las transferencias de cuentas, los retiros falsificados, las sociedades de responsabilidad limitada que papá creó bajo nombres falsos, los contratos de consultoría pagados a la empresa fantasma de mamá. Las alertas del banco se activaron en el momento en que les escuché decir que estaba fuera. Entonces hice una pausa. Antes de morir, dije, mi abuela me dejó algo más. Saqué la unidad flash y se la entregué al alguacil. El sistema de sonido hizo clic. La sala del tribunal esperaba. Entonces se oyó la voz, débil pero firme, desgastada por el tiempo pero inconfundible. Clare, si intentan excluirte, no lo permitas. Eres el futuro de esta familia. No su versión. Tuya. Nadie se movió. Nadie habló. Ni siquiera papá. Cuando fue el turno de mamá, ella se levantó como siempre lo hacía en la iglesia. Lento. Elegante. Calculado. No estábamos tratando de lastimarla, dijo. Intentábamos protegerla. Siempre has sido muy sensible. Me reía a carcajadas delante del juez. No por falta de respeto. Por claridad. ¿A eso le llamas borrar a alguien ahora? ¿Sensibilidad? El juez no se inmutó. Melissa bajó la mirada. Papá mantuvo la vista fija en el suelo. Cuando terminó el testimonio, el dinero apenas importaba. Ya no se trataba de herencia. Se trataba de dignidad. De memoria. De ser visto. El mazo cayó. En definitiva, el control total del patrimonio quedó en mis manos. Se ordenó a Melissa pagar una restitución por el uso no autorizado de fondos de la empresa. A mis padres se les quitó permanentemente todos los roles fiduciarios vinculados al fideicomiso, la empresa y los activos familiares. Fue oficial. Fue público. Fue irreversible. Afuera, los periodistas esperaban como pájaros olfateando sangre.